Hola, soy Elena, tengo 45 años, y hoy quiero contarles la historia más dolorosa pero también más transformadora de mi vida. Es la historia de cómo mi esposo me ignoró completamente por otra mujer. De cómo me fui de casa en silencio una mañana cualquiera y de lo que pasó después. Algo que ninguno de los dos esperaba. Voy a contarles cómo descubrí que a veces el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras y cómo aprendí que cuando crees que has perdido todo, en realidad estás a punto de encontrarte a ti misma. Si quieren saber cómo termina esta historia, como la mujer que se fue en silencio encontró su voz más fuerte, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para reconstruir tu vida pieza por pieza. Todo comenzó hace 2 años. Ricardo y yo llevábamos casados 23 años. 23 años que creí que habían sido de amor, de complicidad, de construir juntos una vida. Teníamos nuestra casa, nuestras rutinas, nuestros sueños compartidos. O eso creía yo. La primera señal llegó un martes por la noche. Ricardo llegó tarde del trabajo, como venía haciendo durante las últimas semanas. Pero esta vez había algo diferente en él. Se veía radiante. Tenía esa expresión que no veía en su rostro desde hacía años. Esa sonrisa que antes me dedicaba solo a mí. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté mientras cenábamos. Normal, me respondió. Pero su teléfono no paraba de sonar. Cada mensaje lo hacía sonreír de una manera que me encogía el corazón. ¿Quién te escribe tanto?, le pregunté tratando de sonar casual, pero por dentro ya sentía esa punzada de inquietud. Trabajo, Elena. Solo trabajo, me dijo sin siquiera mirarme. Concentrado en su teléfono. Esa noche, por primera vez en 23 años, sentí que estaba cenando con un extraño. Ricardo estaba físicamente allí, pero su mente, su corazón, su atención estaban en otro lugar. Las siguientes semanas fueron como vivir en un espejismo que se desvanecía lentamente. Ricardo llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas de trabajos extra, proyectos urgentes, clientes importantes. Pero yo lo conocía, había vivido con él más de 2 décadas. Y sabía que algo había cambiado profundamente. Sus ojos ya no me buscaban cuando entraba a una habitación. Sus manos ya no buscaban las mías mientras veíamos televisión. Cuando le hablaba, parecía que tenía que hacer un esfuerzo enorme para concentrarse en lo que le decía, como si mis palabras fueran un ruido molesto que interrumpía sus pensamientos reales. Una noche, después de que llegara pasadas las 11 con el aroma de un perfume que no era el mío impregnado en su camisa, me armé de valor y le pregunté directamente: Ricardo, ¿hay alguien más? Su quedó inmóvil por un segundo, y en ese segundo vi la verdad reflejada en sus ojos. Pero luego negó con la cabeza, me abrazó brevemente y me dijo: Elena, estás imaginando cosas. Estoy estresado con el trabajo. Eso es todo. Pero yo sabía que no estaba imaginando nada. Una mujer después de 23 años de matrimonio desarrolla un instinto que no falla. Sabía que había perdido a mi esposo mucho antes de descubrir quién se lo había llevado. El día que la conocí fue por casualidad, o tal vez el destino quiso que fuera así. Había ido al centro comercial a comprar unas cosas para la casa cuando los vi. Estaban sentados en la terraza de un café, y la manera en que se miraban. Dios mío. Hacía años que Ricardo no me miraba así. Ella era más joven que yo, tal vez unos 10 años menor. Cabello largo y rubio, sonrisa perfecta. Vestida con esa elegancia casual que solo tienen las mujeres que saben que son deseadas. Y Ricardo parecía un adolescente enamorado. Le tomaba las manos, le susurraba cosas al oído que la hacían reír, la miraba como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Me quedé allí parada, detrás de una columna, viendo cómo el hombre con el que había compartido mi vida adulta completa se comportaba como un hombre que yo no conocía, un hombre que yo creía que había perdido para siempre, pero que en realidad nunca se había ido. Simplemente había encontrado a alguien que lo hacía sentir vivo otra vez. Y yo me sentí morir un poquito en ese momento. No los enfrenté, no hice una escena. Simplemente me fui a casa y esperé. Esperé a que llegara esa noche. Esperé a que me dijera otra mentira sobre trabajo extra. Esperé a que se acostara a mi lado fingiendo que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguía haciendo todo lo que siempre hacía, le preparaba el desayuno, lavaba su ropa, mantenía la casa impecable, le preguntaba sobre su día. Pero ahora lo hacía sabiendo la verdad. Y esa verdad me pesaba como una piedra en el pecho. Ricardo no notó ningún cambio en mí. Y eso, de alguna manera, dolía aún más que la traición misma. Me había vuelto tan invisible para él que ni siquiera percibía cuando yo estaba sufriendo justo frente a sus ojos. Una noche, mientras él se duchaba,
Su teléfono sonó. Sin pensar, lo tomé y vi el nombre en la pantalla. Mónica, Mónica con un corazón rojo. Mónica, que evidentemente era la mujer del café. El mensaje decía, no puedo esperar a verte mañana. Mi amor, estos días sin ti se me hacen eternos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era solo la infidelidad, era la intimidad de ese mensaje. Era saber que, mientras yo existía como un fantasma en mi propia casa, él tenía una vida completa, rica, apasionada con otra persona. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me fui a la cama. Ricardo salió del baño, revisó su teléfono. Sonrió esa sonrisa que ya no era para mí y se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Esa fue la noche en que tomé la decisión más importante de mi vida. Me iba a ir en silencio. No iba a confrontarlo, no iba a pedirle explicaciones, no iba a rogarle que eligiera entre ella y yo. Porque había algo que había entendido esa noche, él ya había elegido. Hacía tiempo que había elegido y yo había estado viviendo en la negación. Los siguientes días los dediqué a planear mi salida, sin drama, sin escenas, sin lágrimas. Iba a desaparecer de su vida de la misma manera que él había desaparecido de la mía, gradualmente, silenciosamente. Hasta que, un día simplemente no estaría más. Abrí una cuenta bancaria nueva. Busqué un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Empecé a empacar mis cosas más importantes en cajas que guardé en el garaje de mi hermana. Todo esto mientras mantenía la fachada de normalidad. Mientras le seguía preguntando cómo había estado su día. Mientras él seguía mintiéndome con esa facilidad que me partía el alma. La mañana que me fui era un jueves común y corriente. Ricardo se había levantado temprano, había desayunado rápido porque tenía una reunión importante, probablemente un encuentro con Mónica, y se había ido después de darme un beso en la frente. Mecánico, sin sentimiento. Esperé hasta estar segura de que no regresaría por algo que hubiera olvidado. Luego subí a nuestro dormitorio. Saqué la maleta pequeña que había escondido en el fondo del closet y terminé de empacar lo esencial. Mientras doblaba mi ropa, cada prenda me traía un recuerdo. Esta blusa la había usado en nuestro aniversario número 20. Este vestido me lo había regalado él el día de mi cumpleaños número 40. Esta bufanda la habíamos comprado juntos en nuestro último viaje. Me di cuenta de que estaba empacando no solo mi ropa, sino pedazos de una vida que había sido mía durante más de 2 décadas. Y aunque dolía, también sentía algo que no había sentido en meses, alivio. Dejé una carta sobre su almohada. No era larga, no era dramática. Simplemente decía, Ricardo, me voy porque los dos sabemos que ya no estoy en tu corazón. No te voy a pedir explicaciones, ni te voy a pedir que elijas. Porque sé que ya elegiste. Te deseo felicidad con Mónica. Espero que, la ames tanto como una vez me amaste a mí, no me busques. Necesito encontrarme a mí misma después de haberme perdido tanto en estos últimos meses. Cuídate, Elena. Tomé mi maleta, cerré la puerta de la casa, donde había sido feliz y donde había sufrido tanto, y me fui. No miré atrás. No lloré hasta que estuve en el taxi, camino a mi nueva vida. El apartamento que había alquilado era pequeño. Apenas un estudio con una kitchenette y un baño diminuto. Pero era mío. Por primera vez en 23 años, tenía un espacio que era completamente mío. La primera semana fue la más difícil. No porque extrañara a Ricardo bueno, extrañaba al Ricardo que había conocido. No al extraño en que se había convertido, sino porque tenía que aprender a vivir conmigo misma otra vez. Habían sido tantos años definiendo mi vida en relación a otra persona, la esposa de Ricardo. La que preparaba su comida favorita, la que conocía sus horarios, la que se preocupaba por su bienestar. Y ahora, ¿quién era yo sin ese rol? Me levanté la primera mañana en mi nuevo apartamento y no sabía qué desayunar. Suena tonto, pero durante años había desayunado lo que desayunaba Ricardo. Había cocinado lo que a él le gustaba, había vivido en función de sus gustos y necesidades. Y ahora, frente a mi pequeña cocina vacía, no sabía ni siquiera qué tipo de café me gustaba a mí. Ese primer día, salí a explorar el barrio. Era una zona que no conocía bien, más bohemia que donde vivíamos antes, llena de cafeterías pequeñas, librerías de segunda mano, galerías de arte. Y por primera vez en mucho tiempo, caminé sin prisa. Sin una lista de tareas domésticas, esperándome en casa, sin horarios que respetar más que los míos propios. Entré a una pequeña cafetería y pedí. No sabía qué pedir. La chica detrás del mostrador, que no tendría más de 25 años, me vio dudar y me dijo, primera vez aquí. Te recomiendo nuestro capuchino con un toque de canela. Es nuestra especialidad. Pedí eso, y cuando lo probé, descubrí que me encantaba la canela en el café. ¿Cómo podía no saber algo tan simple sobre mí misma, después de 45 años de vida? Me senté en una mesa junto a la ventana con mi capuchino con canela y por primera vez en meses.
No tenía nada que hacer más que estar conmigo misma. Al principio fue incómodo porque estaba acostumbrada al ruido constante de las responsabilidades domésticas, a la tensión de caminar en puntas de pie alrededor de Ricardo para no molestarlo. Pero después de unos minutos, ese silencio se volvió liberador. Saqué un pequeño cuaderno que había comprado en el camino y empecé a escribir. No tenía un plan. Simplemente dejé que las palabras fluyeran. Hoy empiezo una nueva vida. No sé quién soy sin ser la esposa de alguien, pero estoy lista para descubrirlo. Esa noche, Ricardo me llamó. Había llegado a casa, había encontrado mi carta y estaba enojado. ¿Cómo se te ocurre irte así? ¿Sin hablar? ¿Sin dar explicaciones? Su voz tenía esa indignación que tienen las personas cuando las confrontan con las consecuencias de sus propias acciones, como si él hubiera sido el traicionado. Ricardo. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Los dos sabemos por qué me fui. Pero se puede hablar. Somos adultos. No puedes simplemente desaparecer. ¿Hablar de qué? Le pregunté. ¿De Mónica? ¿De todos los lugares donde no estuviste conmigo estos últimos meses porque estabas con ella? ¿De todas las mentiras? Su quedó en silencio. Un silencio largo, pesado. ¿Qué me confirmó lo que ya sabía? Elena. Empezó a decir, pero yo lo interrumpí. No tengo nada más que hablar contigo, Ricardo. Te deseo lo mejor. De verdad. Pero necesito seguir adelante. Colgué. Apagué mi teléfono y me quedé sentada en mi pequeño sofá, en mi pequeño apartamento, sintiendo algo que no había sentido en años, paz. Una paz extraña, mezclada con tristeza. Pero paz al fin. Los siguientes días, Ricardo siguió llamando, enviando mensajes. Primero enojado, después suplicante, después confundido. Pero yo no respondí. No porque quisiera lastimarlo, sino porque sabía que no había nada más que decir. Mi hermana María fue la primera en visitarme. Llegó con una botella de vino y una expresión entre preocupada y orgullosa. ¿Cómo estás?, me preguntó después de abrazarme fuerte. No lo sé, le respondí honestamente, pero estoy mejor que hace una semana. Nos sentamos en mi pequeña sala y le conté todo. Desde la primera vez que sospeché hasta el momento en que los vi juntos. Hasta la decisión de irme en silencio. ¿No te duele?, me preguntó. Claro que me duele. Duele como si me hubieran arrancado una parte del alma. ¿Pero sabes qué duele más? Haberme quedado tanto tiempo siendo invisible en mi propia vida. María me miró con esos ojos llenos de comprensión que solo tienen las hermanas mayores. Siempre admiré tu matrimonio, me dijo. Parecían tan sólidos, tan unidos. Lo fuimos durante muchos años. Pero las personas cambian, María, y a veces cambian en direcciones opuestas. Yo podía haberme quedado. Podía haber luchado por él, pero ¿para qué? ¿Para retener a alguien que ya no quería estar conmigo? Esa noche, después de que María se fuera, me quedé pensando en esas palabras. No quería ser una mujer que ruega por amor, que se aferra a alguien que claramente prefiere estar en otro lugar. Quería ser una mujer que se valora lo suficiente como para caminar cuando el camino se vuelve imposible de recorrer. La primera semana se convirtió en el primer mes, y el primer mes se convirtió en una nueva rutina. Me levanté todas las mañanas y lo primero que hacía era preguntarme, ¿qué quiero hacer hoy? Era una pregunta que no me había hecho en años. Algunos días la respuesta era simple, quiero caminar por el parque nuevo que descubrí. Otros días era más ambiciosa, quiero tomar esa clase de pintura que siempre me interesó, pero nunca tuve tiempo para hacer. Y poco a poco, día a día, empecé a redescubrirme. Descubrí que me gustaba levantarme tarde los domingos y desayunar en pijama mientras leía un libro. Descubrí que tenía una facilidad natural para la pintura que nunca había explorado. Descubrí que disfrutaba cocinar para mí, experimentando con sabores que a Ricardo no le gustaban, pero a mí me encantaban. Fue durante mi segundo mes viviendo sola que conocí a doña Carmen. Era la dueña de la librería de segunda mano que estaba a 2 cuadras de mi apartamento. Una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules que brillaban con inteligencia y picardía. La primera vez que entré a su librería, me saludó como si fuéramos viejas amigas. Ah, tú eres la nueva del edificio de enfrente. Te he visto pasar. ¿Buscas algo en particular? No, le dije, solo estoy explorando. Sonrió. Y su risa tenía esa calidez que te hace sentir inmediatamente bienvenida. Explorar está muy bien. Yo llevo explorando esta vida durante 73 años y todavía encuentro sorpresas todos los días. Terminamos hablando durante horas. Me contó que había enviudado hacía 5 años. Que había abierto la librería después de jubilarse porque los libros eran mejores compañía que la televisión. Y que creía firmemente que las crisis eran solo oportunidades disfrazadas de problemas. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Qué te trajo a este barrio? Le conté mi historia.
No todo, pero lo suficiente. Y cuando terminé, asintió con esa sabiduría que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente. Mija, me dijo, a veces la vida nos empuja fuera del nido, no para lastimarnos, sino para recordarnos que tenemos alas. Esas palabras se quedaron conmigo. Tenía alas. Había tenido alas toda mi vida. Pero las había mantenido plegadas durante tanto tiempo que había olvidado cómo usarlas. Doña Carmen se convirtió en mi mentora informal. Cada vez que entraba a su librería, que era casi todos los días, tenía una nueva perspectiva, una nueva historia. Una nueva forma de ver las cosas. ¿Sabes cuál es el problema de muchas mujeres de nuestra generación? Me dijo un día, mientras organizábamos libros, que nos enseñaron que nuestro valor estaba en ser indispensables para otros, pero nunca nos enseñaron a ser indispensables para nosotras mismas. Tenía razón. Durante 23 años, mi identidad había estado completamente ligada a ser la esposa de Ricardo. Cuando esa identidad se desmoronó, me quedé sin saber quién era yo independientemente de ese rol. Pero ahora, después de 2 meses viviendo sola, empezaba a descubrir pedazos de mí que habían estado dormidos durante años. La Elena que pintaba, la Elena que leía filosofía, la Elena que podía pasar horas conversando con desconocidos en cafeterías. La Elena que tenía opiniones fuertes sobre libros y películas y no tenía que consultar con nadie antes de expresarlas. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño rincón de arte, había convertido una esquina del apartamento en mi estudio improvisado, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Hacía semanas que no lo atendía. Pero algo me hizo contestar. Elena, su voz sonaba diferente. Más pequeña, menos segura. ¿Podemos hablar? Estamos hablando, le dije. No, quiero decir. ¿Podemos vernos? Me quedé en silencio, con el pincel suspendido en el aire. ¿Para qué, Ricardo? Quiero explicarte. Quiero que entiendas lo que pasó. Ya entiendo lo que pasó. Te enamoraste de otra persona. No es tan simple. Elena, yo nunca quise lastimarte. Ricardo, lo interrumpí suavemente, no necesito tus explicaciones. Lo que necesitaba era honestidad y eso ya no importa. Pero yo te amo. Siempre te he amado. Esas palabras que meses atrás me habrían hecho correr de vuelta a él. Ahora me sonaron huecas, vacías. Tal vez me amas, le dije, pero no de la manera que yo necesito ser amada. Y está bien. No tienes que sentirte culpable por eso. Elena. Mónica y yo terminamos hace 3 semanas. No funcionó. Ahora me doy cuenta de que lo que tenemos nosotros es real, es sólido. Ahí estaba. La confesión que había estado esperando sin saberlo. Pero en lugar del triunfo o la satisfacción que pensé que sentiría, solo sentí una profunda tristeza por él, Ricardo. No voy a ser tu segunda opción. No voy a ser la mujer a la que regresas cuando lo que realmente querías no funciona. Eso no es lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estás diciendo. Y, ¿sabes qué? Está bien. Entiendo que las cosas con ella no funcionaran. Entiendo que extrañes la comodidad de nuestro matrimonio. Pero yo ya no soy la misma mujer que se fue de casa hace 3 meses. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he aprendido a ser feliz sola. He aprendido quién soy cuando no estoy tratando de serlo. ¿Qué tú necesitas que sea? Y he aprendido que merezco a alguien que me elija todos los días. No solo cuando las otras opciones no funcionan. Su quedó callado por tanto tiempo que pensé que había colgado. Elena, te deseo lo mejor, Ricardo. De verdad. Pero mi respuesta es no. Colgué. Esa noche lloré. No por Ricardo, no por nuestro matrimonio, no por lo que había perdido. Lloré por la mujer que había sido durante tantos años. La mujer que había creído que su valor estaba en ser necesitada por alguien más. Lloré por todas las veces que había silenciado mi propia voz para mantener la paz. Lloré por todos los sueños que había pospuesto, por todos los después que nunca llegaron. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había cerrado una puerta que llevaba meses entreabierta. Al día siguiente fui a ver a doña Carmen y le conté lo que había pasado. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó mientras preparaba té. Libre, le dije sin dudar, por primera vez en años. Me siento completamente libre. Esa es la sensación más adictiva del mundo, me dijo sonriendo, una vez que la pruebas. Es imposible volver atrás, tenía razón. No había vuelta atrás, no para mí. Los siguientes meses fueron de crecimiento constante. Me inscribí en clases de pintura formales. Empecé a trabajar medio tiempo en la librería de doña Carmen, ayudándola con el inventario y atendiendo clientes. Comencé a escribir un blog sobre mi experiencia de redescubrimiento personal después del divorcio. Y lo más importante, empecé a hacer amistades. Nuevas mujeres que estaban en diferentes etapas de sus propias travesías de autodescubrimiento. Ana, una divorciada de 50 años que había decidido estudiar psicología.
Lucía, una viuda de 40 que había abierto su propia floristería. Petriche, una mujer de mi edad que había dejado un matrimonio de 30 años porque se dio cuenta de que ya no reconocía a la mujer en el espejo. Nos juntábamos todos los viernes por la noche en mi apartamento o en el de alguna de ellas y hablábamos de todo, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de las cosas que estábamos descubriendo sobre nosotras mismas. Era como tener hermanas elegidas, un círculo de apoyo que se había formado naturalmente alrededor de nuestras experiencias compartidas. Una noche, Patricia me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? Que creí que el divorcio iba a ser el final de mi historia. Pero resultó ser apenas el comienzo. Exactamente, el comienzo. Fueron pasando los meses. Y mi vida se fue llenando de cosas que realmente me importaban. Mis pinturas mejoraron tanto que doña Carmen empezó a exhibir algunas en la librería, y para mi sorpresa, la gente las compraba. Mi blog empezó a tener seguidores, mujeres de todas las edades que encontraban algo de valor en mi historia. Un día, casi un año después de haberme ido de casa, recibí un email que cambió todo. Era de una editorial pequeña pero respetada. Habían leído mi blog y querían saber si estaría interesada en escribir un libro sobre mi experiencia. Un libro. Yo, que había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía nada importante que decir, tenía una historia que alguien más consideraba digna de ser publicada. Le mostré el email a doña Carmen, que se puso tan emocionada como si fuera ella quien hubiera recibido la propuesta. ¿Vas a hacerlo?, me preguntó. No lo sé. ¿Y si no soy lo suficientemente buena escritora? ¿Y si nadie quiere leer mi historia? Me miró por encima de sus anteojos con esa expresión que ponía cuando pensaba que estaba diciendo algo particularmente tonto. Mija, hay millones de mujeres allá afuera que necesitan saber que es posible volver a empezar a los 45 años. Tu historia no es solo tuya. Es de todas nosotras. Tenía razón. Decidí aceptar. Escribir el libro fue uno de los procesos más difíciles y catárticos de mi vida. Tuve que revivir cada momento de dolor, cada instante de incertidumbre, cada día de miedo. Pero también tuve que reconocer cada momento de crecimiento, cada pequeño triunfo, cada paso hacia la mujer en la que me estaba convirtiendo. El libro se tituló El silencio que me salvó. ¿Cómo aprendí a amarme cuando dejé de ser amada? Y se publicó exactamente 18 meses después de que me fuera de casa. El día del lanzamiento hicimos una pequeña celebración en la librería de doña Carmen. Vinieron todas mis nuevas amigas, algunos vecinos que se habían convertido en familia elegida, incluso mi hermana María con sus hijos, mientras veía mi libro en el escaparate de la librería, con mi nombre en la portada. Me di cuenta de algo extraordinario. Había construido una vida completamente nueva, una vida que era auténticamente mía. No había venganza en mi historia. No había retribución dramática. Ricardo había encontrado a otra pareja, no Mónica, a alguien más y según me había contado María. Parecía estar bien. Yo genuinamente esperaba que fuera feliz, porque había aprendido que el éxito de mi nueva vida no dependía del fracaso del anterior. Mi felicidad no requería la infelicidad de nadie más. Esa noche, después de la celebración, me quedé sola en mi apartamento, que ya no era pequeño e improvisado, sino un hogar lleno de cosas que había elegido yo, lleno de colores que me gustaban, lleno de libros que quería leer, lleno de arte que yo misma había creado. Me serví una copa de vino. Había aprendido que me gustaba el vino tinto, algo que nunca había probado porque a Ricardo no le gustaba, y salí a mi pequeño balcón. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad, y cada luz representaba una vida, una historia, una persona tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y por primera vez en muchos años, yo sabía exactamente cuál era mi lugar. 6 meses después del lanzamiento del libro, algo inesperado sucedió. Estaba en la librería, como cada mañana, ayudando a doña Carmen con la apertura, cuando entró un hombre que me resultó vagamente familiar. Era alto, de cabello canoso, con esos ojos que parecían haber visto mucho mundo. Llevaba una camisa azul claro que hacía juego con sus ojos, y cuando sonrió, toda su cara se iluminó. Disculpe, me dijo, ¿usted es Elena Martínez, la autora del silencio que me salvó? Asentí, un poco sorprendida. Aunque el libro había tenido una buena recepción, no esperaba ser reconocida por extraños. Soy Miguel Santos, se presentó extendiendo su mano. Leí su libro hace unas semanas y, bueno, me cambió la perspectiva sobre algunas cosas por las que estoy pasando. Resulta que Miguel había pasado por su propio proceso de separación hacía un año. Su esposa, de 25 años, lo había dejado por su mejor amigo, y él había estado luchando con la amargura y el resentimiento desde entonces. Su libro me ayudó a entender que podía elegir construir algo nuevo en lugar de quedarme atascado en lo que perdí. Me dijo, mientras tomábamos café en la pequeña mesa que doña Carmen había puesto en
la parte trasera de la librería. Hablamos durante horas. Me contó sobre su trabajo como arquitecto, sobre sus 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades, sobre su proceso de aprender a vivir solo después de décadas de matrimonio. Y yo le conté sobre mi travesía, sobre las cosas que había descubierto sobre mí misma, sobre la paz que había encontrado en la soledad elegida. No hubo chispas inmediatas. No hubo amor a primera vista. Pero hubo algo más valioso: reconocimiento, la sensación de estar hablando con alguien que entendía el territorio por el que había caminado. Miguel empezó a venir a la librería regularmente, al principio para comprar libros, después para conversar conmigo y finalmente porque se había convertido en parte natural de mi rutina diaria. ¿Te gusta?, me preguntó doña Carmen un día, con esa sonrisa traviesa que ponía cuando creía que sabía algo antes que yo. ¿Me gusta qué?, le pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Miguel es un buen hombre. Y lo más importante, es un hombre que te busca por quien eres ahora, no por quien solías ser. Tenía razón, como siempre. Miguel no conocía a la Elena que había sido esposa sumisa durante 23 años. Solo conocía a la Elena que pintaba, que escribía, que tenía opiniones fuertes, que había reconstruido su vida desde cero. Y esa era la Elena de la que se estaba enamorando. Nuestro primer beso sucedió 3 meses después de conocernos. En el pequeño parque donde yo solía caminar todas las mañanas, habíamos estado hablando sobre nuestros miedos, sobre la dificultad de volver a confiar después de haber sido traicionados. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo, tomando mis manos. ¿Qué? Que no necesitas que nadie te complete, estás completa por ti misma. Y eso me hace querer ser parte de tu vida, no porque me necesites, sino porque eliges tenerme ahí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No palabras de rescue, no promesas de llenar vacíos, sino reconocimiento de mi integridad como persona independiente. Nuestro romance creció lentamente, de forma orgánica. No había prisa. No había desesperación. Los dos habíamos aprendido el valor de tomarse las cosas con calma, de construir sobre bases sólidas. Miguel conoció a mis amigas del círculo de los viernes. Y ellas lo adoptaron inmediatamente. No porque fuera perfecto, sino porque era genuino, porque me miraba como Ricardo solía mirarme en los primeros años de nuestro matrimonio, pero con una diferencia crucial: Miguel me miraba conociendo exactamente quién era yo, con todas mis cicatrices y toda mi fuerza. Un año después de conocernos, decidimos mudarnos juntos, pero no como había sido con Ricardo, donde yo había dejado de lado mis cosas para adaptarme a las suyas. Esta vez fue una fusión real. Mi arte se mezcló con sus libros de arquitectura, mis plantas se combinaron con sus herramientas de trabajo. Mis colores vibrantes complementaron su estilo más minimalista. Y lo más importante, mantuvimos nuestros espacios individuales. Yo seguí teniendo mi rincón de pintura y escritura. Él siguió teniendo su estudio de arquitectura, porque habíamos aprendido que el amor verdadero no requiere que te disuelvas en otra persona. 2 años después de conocernos, Miguel me propuso matrimonio. No con gran fanfarria, no con una cena elegante, me lo propuso una mañana cualquiera, mientras desayunábamos en nuestro balcón, viendo salir el sol. Elena, me dijo de repente, quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote todos los días. No dijo que me necesitaba. No dijo que no podía vivir sin mí. Dijo que quería elegirme. Y yo quería elegirlo a él también. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de doña Carmen. Solo estuvieron nuestras familias y nuestros amigos más cercanos. Yo usé un vestido azul claro, ya no sentía la necesidad de usar blanco. Porque esta no era una nueva vida inocente, era una vida construida sobre la experiencia y la sabiduría. Durante la ceremonia, en lugar de votos tradicionales, leímos cartas que nos habíamos escrito el uno al otro. En la mía, le agradecí por amarme, no a pesar de mi pasado, sino incluyendo mi pasado. Por ver mi fuerza, donde otros podrían ver solo daño. Ahora, 3 años después de ese día en que me fui silenciosamente de mi antigua vida, estoy sentada en mi estudio, terminando de escribir mi segundo libro. Este se trata del amor después de los 40. Del amor que llega cuando ya no lo estás buscando desesperadamente. Miguel está en su estudio, trabajando en los planos de una casa que estamos construyendo juntos. Una casa que será nuestra desde el primer día, que diseñaremos pensando en nuestros sueños compartidos y nuestras necesidades individuales. A veces pienso en la Elena que era hace 4 años. La Elena que se quedaba despierta por las noches, preguntándose qué había hecho mal, porque no era suficiente, cómo podía recuperar el amor de su esposo. Y siento una inmensa ternura por esa mujer, pero también una inmensa gratitud de ya no ser ella. Porque esa Elena creía que su valor dependía de ser amada por alguien más. Esta Elena sabe que su valor es inherente, que viene de adentro.
que no puede ser dado ni quitado por nadie más. Ricardo y yo finalizamos nuestro divorcio hace 2 años. Fue un proceso civil, sin drama, sin peleas por propiedades. Él se quedó con la casa, yo ya no la quería y yo me quedé con la libertad de construir algo completamente nuevo. Hace unos meses me encontré con él por casualidad en el supermercado. Se veía bien. Mayor pero bien. Estaba con una mujer que no era Mónica, aparentemente esa relación había durado muy poco después de que yo me fuera. Elena, me dijo. Y en su voz había algo que no había escuchado antes, respeto genuino. Hola, Ricardo, le respondí. ¿Te ves? Radiante. Era cierto. Me veía radiante porque me sentía radiante. Llevaba puesto un vestido de colores que yo misma había elegido, el cabello suelto de la manera que a mí me gustaba. Sin preocuparme por lo que nadie más pensara. Gracias. Tú también te ves bien. Conversamos brevemente. Con esa cortesía que tienen los extraños que una vez se conocieron bien. Me preguntó sobre mi libro, yo le pregunté sobre su trabajo. Su nueva pareja se mantuvo a una distancia respetuosa. Cuando nos despedimos, me dijo, Elena. Quiero que sepas que, admiro lo que has hecho con tu vida. Admiro tu coraje. Era la primera vez en todos esos años que Ricardo reconocía algo valioso en mí. Y lo gracioso es que ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba su validación, su admiración, su reconocimiento. Pero fue agradable escucharlo de todas maneras. Esa noche le conté a Miguel sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste?, me preguntó. Libre, le dije. Completamente libre. Por primera vez en mi vida, estuve frente a Ricardo y no sentí dolor, ni resentimiento, ni nostalgia. Solo sentí paz. Era cierto. Había llegado al punto donde mi pasado con Ricardo era simplemente eso, pasado. No una herida abierta, no una fuente de amargura. No un capítulo que seguía escribiéndose en mi presente. Era una historia cerrada, archivada en un lugar de mi memoria, donde podía acceder a ella cuando quisiera. Pero que ya no definía mi identidad presente. Ahora, mientras escribo estas últimas páginas de mi historia, me doy cuenta de que, lo que comenzó como un final, el final de mi matrimonio. El final de la vida que conocía, se convirtió en el comienzo más importante de mi existencia. Aprendí que, a veces el amor más grande que puedes tener por alguien es dejarlo ir. Aprendí que el silencio puede ser más elocuente que 1000 discusiones. Aprendí que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que te disminuye. Pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 45 años, después de 23 años de matrimonio, descubrí que mi historia más importante estaba apenas comenzando. Mi nombre es Elena, tengo 48 años. Y esta es mi historia de cómo un final silencioso se convirtió en el comienzo más ruidoso de mi vida. De cómo perdí un matrimonio, pero me encontré a mí misma. De cómo aprendí que el amor verdadero, comenzando por el amor propio, nunca llega demasiado tarde. Y si hay alguien escuchando esto que está pasando por su propia noche oscura, que siente que ha perdido todo lo que le daba sentido a su vida, quiero que sepa esto: el final de una historia es solo el comienzo de otra. El silencio no es derrota, es preparación. Y usted, así como yo, tiene el poder de escribir un capítulo completamente nuevo. Porque a veces, las mejores historias comienzan con las palabras y entonces. Me fui en silencio. Esa fue mi decisión. La decisión que cambió todo. La decisión que me devolvió la vida. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes que es posible volver a empezar, que es posible encontrar el amor después del desamor, que es posible construir una vida auténtica, después de años de vivir la vida que otros esperaban de nosotros. Si mi historia ha tocado su corazón, si ha encontrado algo de valor en estas palabras, los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like a este video y a compartir su propia historia en los comentarios. Porque todas tenemos una historia que contar y todas merecemos ser escuchadas. Hasta la próxima vez. Con amor y esperanza, Elena.